También a la Fundación Sierra Pambley, que nos acoge en estos momentos que arrecian las tormentas, pues es doblemente gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos y también naturalmente por demostrar con su presencia que hay otros intereses, que hay otras alternativas, y seguramente hay otras alternativas, otras maneras de ver la realidad. Decía Emilio Ontiveros en un artículo que escribió, gracias naturalmente a Emilio, por estar aquí, ya lo ha dicho Lani, por hacer un hueco en sus múltiples ocupaciones y en su labor pedagógica, que casi es clamar en el desierto, y llevas unos cuantos años haciéndolo. Y decía Emilio hace un mes, en un artículo que da el título del artículo y que da título a esta conferencia, Sin crecimiento no hay vida, crisis económica sin crecimiento no hay vida, que España puede ser el ejemplo más representativo y quizás acabe siendo uno de los más dramáticos de los efectos generados por los errores e indiscriminadas políticas impuestas por las autoridades comunitarias en la gestión de la crisis económica que sufre la eurozona. No diría que este condicional es ya una certeza, pero seguramente tiene más visos de certeza que hace solo un mes. Cuando nos enfrentamos los ciudadanos, hasta a veces los expertos, no pretendo ser uno de ellos, una de las cosas que más sorprende de esta crisis económica es la confusión de los ciudadanos, de muchos expertos, y las certezas de algunos otros. Las políticas económicas que se vienen haciendo en los últimos años son lo que hay que hacer. Las medidas que tomamos son acertadas, responden a criterios científicos, técnicos indiscutibles, son verdades reveladas. Esto es lo que a lo largo de los últimos 30 años hemos venido asimilando, esta idea del pensamiento único, cada vez más frecuente y en economía muy impuesto realmente. Son muy poquitas las voces que han osado contradecir este pensamiento, esta ortodoxia económica que nos lleva a que algunas incertidumbres se conviertan al cabo de un mes en casi certezas. Y la de Emilio es una de ellas. Algunos otros, también notables, Krugman, Stiglitz y también otros. Pero yo querría decir que básicamente, en mi opinión, estas políticas económicas y estas teorías económicas responden a una idea muy asentada en la ciencia económica, que es que el mercado no tiene fallos, actúa eficientemente y si los tiene, los corrige inmediatamente. Y la verdad es que a estas alturas hay muchos que lo han señalado, los fallos que el mercado tiene fallos, ¿no? Pero a estas alturas es evidente que sabemos que existen muchísimos fallos del mercado y que los mercados sin regulación, sin un equilibrio de los poderes públicos democráticos, no funcionan así, no asignan eficientemente los recursos. No voy a dar yo una conferencia porque es Emilio, pero el que la va a dar. Pero si asignaran eficientemente los recursos, si funcionaran y corrigieran los fallos, habría que preguntarse, o tendríamos que preguntarnos, ya sé que sobre esto se hace mucha demagogia, ¿por qué fallaron en el control de los gobiernos corporativos, de la gran banca? ¿Por qué no se puso remedio a los incentivos perversos que promovían conductas poco beneficiarias para la mayoría? Creo que por tanto,
es un momento, siempre es un momento para el debate, para las ideas, pero lo que nos estamos jugando en este momento es el debate de las ideas. Y aquello realmente, si somos capaces de contraponer propuestas alternativas a esta hegemonía ideológica del pensamiento único, de la ortodoxia económica. Cualquiera que sea la acepción, ¿no? Porque de monetaristas, francoeconomistas, lo que fuera. No es verdad que hayan fracasado la economía o la ciencia económica. Han fracasado una manera de entender la economía y han fracasado los economistas que las defendían esos modelos. Ciertamente, veníamos hablando ahora al venir para acá, que si nos situáramos, hiciéramos la abstracción y nos situáramos en 2007, inicio de esta crisis con la quiebra de Lehman Brothers, que debe seguir sonando, y 2008, 2009, veníamos reflexionando, era imposible en ese momento, en cualquiera de los escenarios, y cualquiera fuera la bola de cristal que se utilizara, pensar que podíamos estar en esta situación. Y hay que hacerse sobre esto muchas preguntas que seguramente responderá algunas. Todas las podría responder, pero necesitaría más que una conferencia. El profesor Ontiveros. ¿Por qué, lo que decía antes, por qué los mercados no disciplinaron a las corporaciones bancarias? ¿Por qué el Banco España, que tenía y que tiene una deuda inferior a Alemania en este momento y a gran parte de los países, al resto de los países, está muy por debajo de la media de la OCDE? ¿Por qué tiene problemas para financiar la deuda? ¿Por qué podemos cambiar las constituciones de los Estados de un día para otro y no podemos cambiar el estatuto del Banco Central Europeo? ¿Por qué el Banco Central Europeo no compra deuda de los países, de los Estados y financia a los Estados y sí la compra en el mercado secundario? Es verdad, y ahí habría que señalarlo, es decir, que el Banco Central Europeo tiene un funcionamiento en una situación normal, pero no estamos en una situación normal. Por tanto, responder a todas esas preguntas es un elemento muy importante en este momento, porque hay dos cosas que tendremos que hacer entre todos, y doy paso a Emilio. Uno es políticas económicas desacertadas, erróneas, como las que se están implantando en toda Europa, nos llevan a que la crisis va a tener una duración mucho más larga. No voy a aventurar cuánto, pero mucho más larga. Y en esa duración muchos ciudadanos van a quedar por el camino. Muchos parados que ya no tienen desempleo. Muchos ancianos que van a tener que pagar sus medicinas y que ven peligrar su pensión. Muchos jóvenes que empiezan a ver con dificultad el acceso a la educación y la posterior incorporación al mercado de trabajo. Las mujeres que un mercado desregulado expulsa del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Y otra cuestión muy importante, que es el modelo de salida. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Porque todas las crisis acaban, y esta acabará en algún momento, pero dejará un legado. Y aunque el debate entre sistemas económicos de signos ideológicos opuestos seguramente ha terminado, lo cierto es que el capitalismo o la economía del mercado tiene muchos modelos, muchas modalidades, y no son iguales todas ellas, son muy diferentes. Y nosotros queremos construir, o deberíamos intentar construir, primero deberíamos intentar no dejar caer el modelo que tenemos, y en segundo lugar intentar construir un modelo que sea beneficioso para la mayoría en el sentido de Pareto, en el sentido de que logra, perdonadme este esfuerzo científico, porque logra el bienestar para la mayoría. Ese es el modelo, y porque la economía, como decía Adam Smith, es una ciencia social, es una ciencia moral, y lo primero, por tanto, son las personas. Pues para contestar a muchas de las preguntas que he formulado en voz alta, le dejo la palabra al profesor Emilio Ontiveros, que tiene, yo creo que, no sé, una gran producción científica, colaboración en las revistas especializadas y algo que, en mi opinión, en este momento es impagable, que es
el esfuerzo por estar día a día en un acto como este, en la prensa, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, intentando trasladar una reflexión sobre otras maneras, otras formas, otras soluciones que puede tener la crisis económica. Yo creo que eso es la labor más importante que en este momento y la que yo personalmente le agradezco, y creo que como yo muchas personas en este país. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí y por ese esfuerzo que has hecho para compartir con nosotros tus ideas, tus propuestas. Muchas gracias. Buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a mi buen amigo Jaime Rabanal, doblemente por esta generosa presentación, pero sobre todo por permitirme acudir a esta institución, a esta admirable fundación Sierra Pampley, de reencontrarme con personas cuidadosas con el pasado reciente, con en definitiva una tradición que no conviene olvidar, que está vinculada, ¿no?, en definitiva, a la reivindicación de las libertades civiles, del libre pensamiento, ¿no? Es una gozada darse una vuelta por este edificio, ver, evocar las personalidades que alimentaron la tradición que todavía conserva esta fundación. Y desde luego gracias a todos ustedes por sacrificar una excelente tarde como la que hace en esta ciudad para pasar un mal rato, creo yo, ¿no? Porque hablar hoy de economía es quizá el único reproche que habría hacer tanto a la Fundación como a mi amigo Jaime, que me inviten a hablar de economía hoy y no dentro de unos años o hace algunos años, ¿no? Porque es verdad que de lo que vamos a hablar es en cierta medida, de un cuadro clínico muy complicado, que es el que está sufriendo la economía de la eurozona, la economía de esas 17 economías, de esos 17 países que comparten moneda, y dentro de ellos, de forma ahora mismo particularmente severa, la economía española. Se podría decir que ahora mismo, hoy, en el centro de esta especie de tsunami financiero económico que sufre Europa, se encuentran dos países: Grecia, con una contingencia, con una incertidumbre vinculada al desenlace del próximo día 17, que es cuando tiene lugar la segunda convocatoria de elecciones en aquel país, y el otro punto de atención, por razones distintas, pero en el centro de las tensiones, la economía española, con un sistema bancario en una posición delicada. Es una crisis llena de paradojas la que estamos sufriendo. Va para 5 años desde que en aquel verano del 2007 emergiera al otro lado del Atlántico, en el sistema financiero estadounidense. Esta no es una crisis europea, es una crisis originalmente estadounidense, como aquella marca de cigarrillos que decían que era genuinamente americana, absolutamente americana. Nació en un segmento del mercado financiero americano, el de las hipotecas de alto riesgo, pero como cualquier crisis financiera de las que han tenido lugar desde mediados de los años 70 del siglo XX, se propagó rápidamente. Uno podría decir que las crisis financieras modernas no son crisis domésticas, no son crisis locales. En su desencadenamiento, sí, en su chispazo, son crisis nacionales, pero en un entorno absolutamente interdependiente
integrado la crisis, inmediatamente se trasladan a otros países con rasgos más o menos similares al de emergencia. Esta es una crisis que en Estados Unidos, desde el primer momento, revistió una dimensión equivalente a las más graves de la historia. Si uno pudiera hacer hoy una especie de podium en el que poner las crisis económicas más duras, que más daños han originado en la historia de la humanidad, probablemente esta ya estaría en la segunda posición. La primera la ocuparía aquella crisis que se desencadena en 1929 y que da origen a la Gran Depresión, a la Depresión de los 30, que no concluye, entre otras cosas, por graves errores de política económica, que no concluye sino al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una crisis que también ha puesto patas arriba muchas ideas, muchas recetas de política económica. Y es que esta crisis empezó tambaleando los propios cimientos del sistema financiero estadounidense. Recordemos las instituciones financieras que han quebrado directamente o que han originado que el gobierno estadounidense, primero un gobierno republicano, el de Bush, y luego el gobierno demócrata, haya tenido que ayudar a bancos y empresas industriales con el dinero de los contribuyentes. Jamás habíamos visto en los Estados Unidos nacionalizar una parte del sistema bancario. ¿Quién nos iba a decir que todavía hoy la mayor compañía de seguros del mundo, la norteamericana AIG, tiene capital público? Porque se metió dinero público para evitar males peores. Pero ¿quién iba a decir, efectivamente, que una parte significativa de empresas industriales, de empresas del sector del automóvil, también requirieran del apoyo público? Esta crisis ya se ha singularizado no solo por este tipo de decisiones, sino también porque las autoridades monetarias en aquel país han puesto toda la carne en el asador para tratar de evitar desenlaces como lo de los años 30. Nunca habíamos visto que un banco central, como es el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, llevara el tipo de interés público, el tipo de interés oficial, al 0%. Pero con todo, la actividad económica no levantaba cabeza. El paro en Estados Unidos rozaba la cota que para aquel país es inquietante, el 10%. Era la tasa de paro más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Para los menos jóvenes o para los más aficionados a la inversión. Y por eso pusieron toda la carne en el asador. No solo bajaron el tipo de interés, sino que subieron los dólares a los helicópteros y empezaron a inyectar liquidez en la economía, en los bancos, con el fin de estimular la inversión, el consumo. Nunca habíamos visto decisiones de política económica tan excepcionales. Hicieron un ejercicio de pragmatismo, dejaron prejuicios ideológicos a un lado y la mayoría de los políticos hicieron bien en pensar que con tasas de paro por encima del 10% no se ganaba el sueldo, que en última instancia la misión de un político es procurar que la gente lo pase lo menos mal posible, y cuando el paro se va de control, la gente no lo pasa bien. Por lo tanto, esta crisis ya se ha singularizado por razón también de las excepcionales terapias políticas económicas que sobre todo se han practicado en los Estados Unidos. Pero esta crisis es verdad que al poco tiempo, a los pocos meses, ya había llegado a Europa. Como si se tratara de una infección, ya empezábamos a ver, en primer lugar, bancos afectados
por aquellos activos tóxicos, aquellas hipotecas de alto riesgo americanas. Pero al poco tiempo, las economías europeas que tenían una mayor intensidad en activos inmobiliarios o que estaban altamente endeudadas, empezaron a ser contaminadas. Al día de hoy, si uno tuviera que hacer un balance de daños, como hacen las compañías de seguros, entre Europa y Estados Unidos, el país donde se originó la crisis, y la eurozona, el continente donde está ahora instalada la crisis, nos encontraríamos con la paradoja de que Europa está sufriendo más por una crisis que no es originalmente suya que los propios Estados Unidos. Yo agrupo normalmente los daños que esta crisis está ocasionando en Europa en tres grupos. Primero, daños sobre la economía real. El conjunto de la eurozona está en recesión. No solamente no crece, sino que decrece. El conjunto de las 17 economías. Estados Unidos ya está creciendo en torno al 2 y pico %. La tasa de paro de los Estados Unidos, como consecuencia de esas políticas de estímulo presupuestario y de estímulo monetario, el paro está cayendo, ya va camino del 8%, un poco por debajo. En la eurozona el paro está subiendo, ya va camino del 11% y en algunas economías dobla ese porcentaje. Hay un tercer indicador dentro de la economía real que es particularmente relevante cuando uno evalúa los daños, y es la tasa de mortalidad empresarial. La tasa de mortalidad neta. ¿Nacen empresas en la eurozona o mueren más empresas de las que nacen? Porque si en una economía mueren más empresas de las que nacen, si en una economía no se está permitiendo la revitalización del tejido empresarial, esa economía está condenando sus posibilidades de crecimiento a medio plazo. Si hay algún bien, alguna ventaja que las crisis tienen, es la posibilidad de que emerjan empresas nuevas, recién nacidas, que contesten, que compitan, que desafíen a las existentes, que hagan verdad aquella proposición de Schumpeter, cuando hablaba de la destrucción creativa, cuando hablaba de que las empresas nuevas, jóvenes, son capaces de obligar a las existentes, a las acomodadas, en ocasiones a las que tienen un poder de mercado, a revitalizarse o directamente a sacarlas del mercado. Pero esta crisis en Europa, al ser fundamentalmente una crisis financiera, también de crédito, no está permitiendo que haya una tasa de natalidad empresarial en sectores intensivos en conocimiento, una tasa de natalidad suficiente como para compensar el número amplísimo de empresas que se van por el desagüe simplemente por asfixia financiera, porque esta es una crisis crediticia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos estamos viendo cómo emergen nuevas empresas. Primero, porque el sistema bancario está dando más crédito que en la eurozona. Pero dos, porque las posibilidades de financiación al margen de los sistemas bancarios existen en mayor medida que en Europa. Por tanto, primer capítulo de daños sobre la economía real, superiores ya en Europa que en los Estados Unidos. El segundo capítulo de daños es daños financieros. Esta es una crisis que se ha centrado fundamentalmente en Europa sobre el sistema bancario. Los sistemas bancarios de la mayoría de las economías de la eurozona no han hecho sino perder calidad, perder solvencia en estos casi 5 años de crisis. En algunas economías, como es el caso de la española
o de la italiana, los bancos están en una situación complicada y, desde luego, los bancos desde el inicio de la crisis cerraron el grifo del crédito. Y el crédito es particularmente importante cuando se tienen proyectos de inversión, pero es todavía más importante cuando los agentes económicos, las empresas o las familias están altamente endeudadas y necesitan refinanciar las deudas. Pero llevamos 4 años en que en la eurozona el crédito no crece. Se devuelve más dinero a los bancos del que los bancos dan. Y además, la eurozona al día de hoy está tomando dinero público para apoyar a los bancos. Y todavía no hemos terminado de hacer esa transferencia de dinero público al sistema bancario. El segundo capítulo de daños financieros lo estamos sufriendo en la deuda pública, en la deuda de los estados. Llevaba razón Jaime, decía, la eurozona, el conjunto de la eurozona, tiene menos deuda pública que los Estados Unidos, mucha menos deuda pública que Japón, menos deuda pública que el Reino Unido, tiene menos déficit público que los Estados Unidos de América, o que Japón, o que el Reino Unido. Sin embargo, los mercados de bonos se están cebando en los bonos de deuda soberana de algunos países, entre ellos, desde luego, España, Italia. Primero ocurrió con Grecia, Irlanda, Portugal. Y el resultado es que raro es el día en el que las cotizaciones de los bonos públicos de países de la eurozona no rozan los límites de los bonos públicos de países del tercer mundo. Se podría decir que los mercados de bonos le han perdido el respeto a la capacidad de reacción que puedan tener las autoridades europeas para frenar unas tensiones en unos mercados que en última instancia lo que están cotizando es la indefensión, es la incapacidad de las instituciones europeas para plantar cara como plantó cara la Reserva Federal de los Estados Unidos, teniendo mucha más deuda que Europa o cualquier otro país. Y el tercer daño financiero, que roza ya con los daños institucionales, es el cuestionamiento cada día, en mayor medida, de la viabilidad del propio euro. Hasta hace unos meses, solo algunos economistas aficionados a las finanzas ficción, o algunos economistas algo exagerados, contemplaban la posibilidad de que se rompiera el euro, o de que se segmentara, de que en su seno se establecieran 2 velocidades o 2 categorías. Pero hoy esos mercados de bonos dichosos también están cotizando la posibilidad de que algún país abandone la eurozona, o la posibilidad de que más de un país abandone la eurozona, o la posibilidad de que algún país o algunos países se autoexcluyan de la eurozona para no compartir moneda única con economías del sur. No hace falta decirles que si el euro se fragmentara, los riesgos de que las propias instituciones europeas se tambalearan son riesgos elevados. Porque fíjense, no hay un manual de instrucciones para salir del euro. Incluso es más fácil salir de la Unión Europea que salir del euro. Hay una cláusula en los tratados de la Unión que establecen cómo se deja, más o menos circunstancialmente, la Unión Europea, pero no la eurozona. Pero en segundo lugar, yo creo que los riesgos de fragmentación del euro
pueden hacer tambalear los cimientos de las instituciones comunitarias, porque fuera del euro, cualquier país va a llevar a cabo políticas económicas que antes o después pueden perjudicar a los que están en la moneda única. Imaginen que Grecia, el próximo día 17, decide votar a formaciones políticas que no asumen las restricciones impuestas por la Troika y que, por lo tanto, deciden que se vive mejor fuera del euro. Y las autoridades griegas dan el portazo del euro y de Europa, no hace falta que lo den de Europa, pero lo primero que hacen es recuperar su antigua moneda, el dracma. La recuperación de la moneda no la van a hacer con el mismo tipo de cambio que tenía el dracma cuando éste entró en el euro. Entre otras cosas porque una de las ventajas ahora, probablemente la única, en mi opinión, de recuperar la moneda antigua es poder devaluarla suficientemente para que las exportaciones de ese país sean suficientemente competitivas frente a los demás y las importaciones provenientes de los demás países se encarezcan. Pero claro, si el dracma se devalúa un 30 o un 40%, eso será a costa, lógicamente, del resto de los países de la Unión Europea. Estaríamos ante políticas como aquellas que la economista Joan Robinson, discípula de Keynes, en los años 30 calificó, advirtió del carácter de políticas de empobrecimiento del vecino. Cuidado con las políticas que procuran el beneficio inmediato para el país que las practica, pero que dañan a los demás. Porque decía la Robinson, empezamos así y terminamos yendo a las manos y terminamos desencadenando una ronda de medidas proteccionistas que pueden incubar, como incubaron, la emergencia de regímenes como el que llegó a Alemania y, en última instancia, el que provocó la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el daño institucional que podría hacer la ruptura del euro es doble. Es un daño, como digo, a instituciones como el mercado interior. Tiene sentido hablar de mercado interior cuando hay algunos países que pueden manipular el tipo de cambio de su moneda o llevar a cabo políticas más laxas que no pueden llevar a cabo los demás, y de alguna forma puede hipotecar lo que se ha conseguido en décadas de integración europea. Déjenme que haga una parada en la economía española. La economía española, como les decía al principio, dentro de ese conjunto de las 17 de la eurozona, ahora mismo está sufriendo probablemente junto a Grecia, también Irlanda y Portugal, pero está sufriendo doblemente. Está sufriendo en los mercados de deuda pública, el castigo de los mercados de bonos, y está sufriendo en términos reales. Ese cuadro de daños reales y de daños financieros en la economía española es más serio que en la media de la eurozona. La economía española en el 2007, cuando se desencadena la crisis, estaba concluyendo casi 12 años de crecimiento ininterrumpido. Probablemente una de las fases más brillantes en crecimiento económico de la historia moderna. La economía española había crecido durante los 12 años a una media del 3,5%, que no lo vamos a volver a ver hasta dentro de bastantes años. La tasa de paro de la economía española, por primera vez desde que estábamos en Europa, alcanzó el promedio de la media europea, el 8,5%.
quien lo pillara. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor que el promedio de Europa. Había un superávit público cercano al 2% del PIB y el stock de deuda pública apenas llegaba al 36% del PIB. Esta era la foto fija en diciembre del 2007. Pero sería un error, una falta de honestidad, quedarse aquí. Porque cuando se aproximaba la lente, cuando se escaneaba bien la economía española, se veían algunos desequilibrios preocupantes. Se apreciaba, por ejemplo, que durante años no habíamos hecho otra cosa que pedir dinero al resto del mundo a tipos de interés muy bajos, sacando partido de nuestra presencia en la Unión Monetaria, precisamente, de unos tipos de interés bajos y de una abundancia de ahorro que había en el mundo y que compensaba la insuficiencia de ahorro doméstico. Los españoles nunca tuvimos un superávit en la balanza por cuenta corriente, que grosso modo, como saben, es equivalente a las necesidades de ahorro del resto del mundo. Nosotros en el 2007 teníamos una brecha en nuestra balanza de pagos del 10% del PIB. Es decir, un año con otro necesitábamos que nos prestaran, que vinieran fondos del resto del mundo por unos 100 o 140.000 millones de euros. Lo que hacíamos era que los bancos iban a esa especie de lonjas de mercados mayoristas, cargaban de liquidez en los mercados internacionales de los ahorradores alemanes, suecos, noruegos, austriacos, a los que les sobraba el ahorro, lo traían a nuestro país y lo distribuían a través de las 45.000 oficinas bancarias que entonces había. Nosotros íbamos a las oficinas bancarias o en los últimos años los bancos venían a nosotros y nos ofrecían créditos. No está mal, porque endeudarse no es necesariamente pecado. Solamente hay dos limitaciones, en mi opinión, al endeudamiento. Uno, procurar que ese endeudamiento no sea para irse de juerga. Los clásicos decían, los hacendistas clásicos decían que el endeudamiento convenientemente para inversión, no para gasto corriente, no para irse de juerga. La segunda condición de sentido común es que la rentabilidad esperada de la inversión sea superior al coste de la deuda. Esa sí la cumplíamos. Pero yo suelo poner una tercera condición: concentre en el mismo destino. No pongamos todos los huevos en la misma cesta. Y los españoles pusimos demasiados huevos en la cesta de la construcción residencial y de la actividad inmobiliaria. De tal forma que a diciembre del 2007, algo así como el 52% de todos los activos bancarios eran de naturaleza inmobiliaria. Era un exceso de concentración de riesgo. Hasta entonces no hubo ningún problema porque el mercado de la vivienda seguía en ascenso en sus precios y esto estimulaba tanto a los adquirentes como a las empresas como a los bancos en su financiación. Pero como hemos dicho al principio, la crisis en los Estados Unidos, el chispazo, el cigarrillo que prendió la hojarasca fue un desplome en el mercado hipotecario americano, un desplome inmobiliario. En el 2007, a finales del 2007, ya era claro que los precios de la vivienda en España no podían seguir en ascenso. Ya estaba claro que España no podía hacer 620 o 625.000 viviendas al año,
que eran tantas como Francia, Italia y Alemania juntas. Y llegó el frenazo. Llegó el desplome. Llegó el desplome en los precios de la vivienda y en la actividad de la construcción residencial. Y con ello, varios fenómenos. Un primero, la expulsión al desempleo del amplio contingente de trabajadores que estaban en la actividad de la construcción residencial e inmobiliaria. También de las industrias derivadas auxiliares. El segundo gran efecto es que los españoles, la mayoría de los españoles, casi el 80% de las familias que tenían vivienda en propiedad, pasaron a cambiar de ánimo rápidamente. Pasaron de creerse cada año más ricos, porque subía el valor de sus viviendas, a empezar a percibir que eran un poco menos ricos. Se empezó a producir ese efecto que los economistas llaman el efecto riqueza. Cuando uno tiene algo cuyo valor, aunque no lo vaya a vender, pero sabe mes tras mes que su valor está en ascenso, tiene más propensión a consumir, a gastar, a cambiar de coche, incluso a cambiar otra vez de vivienda, que cuando uno es consciente de que el valor de lo que tiene va descendiendo. Pero sobre todo, el impacto más importante que tuvo lugar es que los bancos pasaron de creerse bancos sanos a empezar a cuestionar la calidad de los activos que tenían. El problema de España, a diferencia de Grecia o de Italia, no es la deuda pública. Y aquí es donde empezamos a tener un pequeño problema o un gran problema en Europa. España, como he dicho, no tenía una deuda, no tiene todavía hoy, a pesar de que está creciendo año tras año de forma significativa. El problema no era la deuda pública, era la deuda privada. Y es que los españoles, las empresas y las familias habíamos alcanzado una cota cercana al 300% del PIB de deuda. Y esa deuda estaba toda en los bancos, en las cajas de ahorros. Cuando buena parte de esos activos que habíamos financiado con deuda empiezan a caer de valor, la calidad de la propia solvencia de los bancos empieza a cuestionarse. Y por supuesto, mientras tanto, el consumo y la inversión en nuestro país se desploman. El resultado, lógicamente, es un aumento del paro hasta niveles ciertamente inquietantes. No es verdad que el mercado de trabajo español sea demasiado rígido, porque si hubiera sido demasiado rígido no hubiéramos pasado del 8 y pico por ciento en el 2007 a este 24%, 25% ya en pocos años. Las empresas empezaron a reducir capacidad, algunas de ellas empezaron a tener dificultades de supervivencia como consecuencia de la falta de recursos financieros, y el resultado fue la entrada en recesión. En mayo del 2010, el gobierno de entonces, presionado por las instituciones europeas, cambia radicalmente de política económica, de política sobre todo presupuestaria, como consecuencia de un error, de un pecado original, en mi opinión, en la definición de las políticas europeas. Europa, a cambio de arbitrar un mecanismo de rescate para aquellas economías, para aquellos países que lo pudieran necesitar, el primero de ellos fue Grecia, impone condiciones severas de ajuste presupuestario a todas las economías sin excepción. Desde luego a Grecia, luego a Irlanda, a Portugal, pero también a España y a Portugal y a Italia. Poco importa
que la sintomatología, que el cuadro clínico del paciente italiano tenga poco que ver con el cuadro clínico del paciente español. Italia tiene una deuda pública del 150% del PIB. España tiene hoy apenas el 80% de deuda del PIB y, como he dicho, en el 2007 lo que sí teníamos. Y tenemos ya un problema de deuda privada, pero no de endeudamiento público. Sin embargo, como consecuencia de la imposición de los criterios alemanes, Europa se pliega y se aplica el mismo rigor, la misma terapia de ajuste presupuestario a todas las economías. Desde luego a España, aquel fin de semana del 9 de mayo del 2010, el Gobierno, al lunes siguiente, cambia radicalmente de política económica e inicia decisiones de ajuste que tratan de satisfacer las orientaciones alemanas, las orientaciones comunitarias. Lo peor de todo no es solo que España, Italia, Irlanda, Grecia y Portugal apliquen políticas restrictivas, reductoras del gasto, que en última instancia van a acentuar la reducción del crecimiento económico. Lo peor de todo es que las economías menos observadas por los mercados de bonos también aplican una mal entendida austeridad. Es el caso, por supuesto, de Alemania, de Austria, de Finlandia o de Holanda. La presunción, entonces, la teoría, entonces, es que la austeridad puede ser expansiva. Los alemanes lo que vienen a decir es: miren ustedes, vamos a ser austeros, vamos a hacer propósitos de enmienda. Si esos propósitos de enmienda se lo creen los inversores, inmediatamente invertirán en los países que están tomando acciones correctoras sobre el déficit público y esa inversión contribuirá al crecimiento. Es el paradigma de la austeridad expansiva, que es una contradicción en sus propios términos. Pero se tomó la acepción más negativa del concepto de austeridad. La austeridad no es mala. El diccionario de la Academia nuestro dice: da dos acepciones de austeridad. Una es inteligente, una es prescindir de lo superfluo. Está bien. Pero la otra acepción es similar a masoquismo. Es actuar pronunciando la caída en la actividad que ya estaba en ciernes en toda Europa. De las 17 economías, de forma simultánea, todas contrayendo el gasto y la inversión pública y algunas de ellas elevando impuestos. Un año más tarde, Alemania da una vuelta más de tuerca y viene a decir: si queréis, aquellos que podáis llegar a necesitar los dineros del fondo de rescate, tenéis que dar un paso más hacia la integración fiscal. Si queréis que el contribuyente alemán os ayude, tenéis que incorporar en vuestra Constitución ese propósito de enmienda, la obligación, el compromiso de no crecimiento del déficit público estructural por encima de un determinado valor. Y también nuestro gobierno, el anterior, define, asume ese objetivo. Por cierto, que al día de hoy nadie ha cumplido, porque al día de hoy solo hay dos países que hayan acatado aquella directriz: la propia Alemania, que ya lo tenía, y España. Pero es difícil, incluso era difícil con el anterior presidente, que Francia cambiara su constitución para incorporar una especie de cinturón de castidad manifiestamente masoquista con el fin de alimentar el crecimiento del déficit. Porque una cosa es sanear las finanzas públicas, que es bueno, que es necesario,
procurar que el déficit público no se amplíe excesivamente, reducirlo cuando éste es amplio, y otra cosa es procurar reducirlo en un año y al mismo tiempo aplicar la misma restricción en el crecimiento de ese déficit a alguien que tiene la vida resuelta y que tiene equipado el país y que tiene capital tecnológico, capital físico y capital humano de primera categoría como para competir globalmente, aplicarle la misma restricción a aquel otro que todavía tiene que endeudarse, que incurrir en un poco de déficit público manejable, con el fin no tanto de irse de juerga, sino de fortalecer sus dotaciones de capital. Algunos economistas, no hacía falta ser un gran teórico, advirtieron o advertimos en su momento, oye, si la economía está en recesión y la demanda pública, la inversión, el gasto público se contrae demasiado, si se impone a los gobiernos objetivos casi inalcanzables, el resultado va a ser más recesión. Fijémonos en lo que hizo Estados Unidos, que cuando emergió la crisis evocaron la memoria de la Gran Depresión y con bastante independencia de la adscripción política de unos u otros dijeron, cuidadín, cuidadín, más vale que haya efectos secundarios en el tratamiento terapéutico, más vale que asumamos que se le puede caer el pelo o salirle un salpullido inflacionista al paciente antes de que el paciente se nos quede en la mesa de operaciones como ocurrió en la Gran Depresión. En Estados Unidos era fácil que funcionara la memoria, porque la Gran Depresión se centró allí, pero porque una parte importante de las autoridades económicas, desde luego el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, es uno de los académicos que mejor conoce lo que ocurrió durante la Gran Depresión. Y aunque fuera un economista no precisamente muy keynesiano, entendió que más vale reavivar al paciente que no empezar a discutir si el grado de aplicación de las terapias es suficiente o no. Sin embargo, Europa no solamente ha discutido y sigue discutiendo sobre las terapias, sino que ha aplicado las terapias erróneas. Las terapias presupuestarias erróneas. Ya tenemos evidencia. En economía muchas veces tenemos que esperar a la observación empírica para validar si una decisión es correcta o no. Pues bien, el resultado de la austeridad mal entendida es menor crecimiento y ningún país de los más afectados va a cumplir el objetivo de déficit público este año, como no lo han cumplido el año pasado. Y es verdad que los mercados de bonos ya empiezan a cotizar no tanto los propósitos de enmienda, como las posibilidades de crecimiento económico, porque es verdad que sin crecimiento económico no se pagan las deudas. Sin crecimiento económico no hay vida, pero sin crecimiento económico no cobran los acreedores. Cuando uno tiene muchas deudas y deja de vender, deja de ingresar, lo único que puede hacer inicialmente es vender las joyas de la abuela, pero inmediatamente lo que necesita es rentas, crecimiento, estímulos al crecimiento para poder, cuando menos, parar el crecimiento del paro, que la gente tenga renta disponible para gastar y para pagar las deudas. Pero aquí optamos por una política presupuestaria errónea y también con una política monetaria titubeante. También dije al principio,
el Banco Central de aquel país, le faltó tiempo para no solo bajar el tipo de interés a nivel cero, sino además anticipar. Señores, no voy a volver a tocar el tipo de interés hasta finales del año 2013. Pero dos, le voy a dar a la impresora de fabricar dólares y voy a llevar a cabo inyecciones, como si se tratara de lanzar desde el helicóptero los dólares en sendas tandas de 650.000 millones de dólares cada uno. No sé si son políticas keynesianas o no, son políticas pragmáticas. Cuando lo que uno se está jugando es el riesgo de caer al abismo de una depresión, ya no de una recesión, hay que aplicar estímulos con absoluta decisión. Pero Europa titubeó y todavía un mes antes de que quebrara el banco Lehman Brothers, el Banco Central Europeo subía los tipos de interés, como si en el diagnóstico lo que le preocupara era la inflación a medio plazo, cuando realmente la magnitud del problema es que el paciente estaba absolutamente infartado y que lo que había que hacer era reanimarlo, aunque como consecuencia de las terapias reanimadoras le saliera luego un efecto secundario inflacionista. Y todavía hoy, todavía ayer, el Banco Central Europeo y las autoridades alemanas miraban para otro lado cuando se decía, señores, hoy, por ayer, la deuda pública de España y de Italia está en un límite cercano al que en el caso de Irlanda, de Grecia o de Portugal provocaron la intervención. ¿No sería aconsejable que el Banco Central Europeo, como hizo la Reserva Federal, como hizo el Banco de Inglaterra, como hace el Banco de Japón, compre deuda pública en el mercado secundario, disuada a aquellos inversores que no paran de vender deuda pública española o italiana en la presunción de que no hay nadie de guardia, de que no hay nadie que salga a defender esos mercados? O peor, en la presunción de que puede fragmentarse la unión monetaria. Pues ayer hubo una cumbre en Bruselas. Todos los máximos mandatarios estaban allí. Y es verdad que a Bruselas ha llegado un tono, un acento nuevo, pero fueron incapaces de concluir ya no solo en el apoyo del Banco Central Europeo, sino en la posibilidad de estímulos al crecimiento, ya sea a medio plazo. Y aquí es donde llegamos a la conclusión, no muy esperanzadora, pero quizá con un poco podría esperar hace apenas un mes. La gestión de la crisis en Europa no es una opinión, es información, son hechos, ha dado resultados negativos, resultados económicos negativos. Hoy Europa está peor que cuando se inició la aplicación de estas terapias, pero está dando resultados políticos muy adversos, porque no hay gobierno que esté resistiendo a lo que es una manifiesta fatiga, cuando no frustración, de los ciudadanos por la acción de políticas que no dan resultados. Hemos empezado a percibir acentos nuevos. Antes de que ganara las elecciones Hollande en Francia, el propio Banco Central Europeo, en agosto pasado, ya empezó a comprar deuda pública en cantidades limitadas, deuda pública italiana y española. Y hace apenas un mes reconoció, ya lo había reconocido el Fondo Monetario Internacional, ya lo ha reconocido la OCDE, reconoció que la austeridad aislada no da resultados,
que cuando menos había que combinar el menú con algo de crecimiento. Ya en Europa se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, que tiene capacidad de inversión paneuropea, lleve a cabo algunos proyectos de inversión en infraestructuras que, más allá de su relevancia cuantitativa, cuando menos señalice al conjunto de que se alternan unas terapias con otras. Ya hemos visto efectivamente que la posición del nuevo presidente francés es no dejar en solitario la austeridad, pero no porque sea más o menos socialdemócrata, sino porque ha tenido la oportunidad de verificar la esterilidad de esas políticas. Sin embargo, nos vamos a encontrar con resistencias todavía en Alemania. A pesar de que los resultados políticos en las últimas elecciones regionales para la coalición gobernante en Alemania no han sido precisamente buenos. Es probable que la fuerza de los hechos acabe abriendo un poco la mano a políticas favorecedoras de los estímulos. Si tenemos en cuenta, además, que la mayoría de las economías hoy más afectadas, Italia, desde luego España, han hecho a pie juntillas lo que Europa les ha dicho. En algunos casos, como en el caso de nuestro país, se han llevado a cabo, se han enunciado reformas que van más allá de las meras exigencias europeas. Reforma en el mercado de trabajo, reforma presupuestaria, reformas financieras. Con desigual éxito, resultados. En el caso de las reformas financieras, ya vamos por la segunda, pero es probable que antes de final del mes de junio haya que hacer una especie de tercera reforma. Pero el denominador común de las tres reformas, los dos denominadores comunes es, uno, impuesto por Europa, pero dos, las tres reformas son contractivas en el corto plazo. En el corto plazo, la reforma en el mercado de trabajo aumentará, está aumentando el paro, como es lógico. Toda reforma de trabajo en la dirección de flexibilizar, de facilitar y abaratar el despido, lo que hace lógicamente es aumentar, en principio al menos, la tasa de paro. El presupuesto contractivo es de imposible cumplimiento. Ninguna economía puede reducir 3 puntos o 3,5 puntos el déficit público en un año, o en menos de un año, porque el presupuesto nuestro se presentó hace unos días como aquel que dice. En mayor medida, si eso coexiste con una tasa de paro en el entorno del 25%. Es imposible cumplir eso. Pero sin embargo no es imposible generar efectos dañinos sobre la actividad económica. Porque es verdad que va a ser imposible generar ingresos públicos. Si no hay renta, si el consumo no crece, los impuestos no van a crecer suficientemente para que los ingresos públicos aumenten. Sin embargo, los programas de gasto ya están descapitalizando buena parte de los fundamentos económicos, además de acentuando la propia recesión y cuestionando buena parte de prestaciones, buena parte de derechos propios, equivalentes a los de otras economías de nuestro entorno. La salida no es otra que europea, y en el corto plazo es posible si se vencen prejuicios políticos, ideológicos, cuando menos establecer un cortafuegos a lo que se nos viene encima, a lo que estamos sufriendo estas 2 últimas semanas. El Banco Central Europeo puede, sin necesidad de alterar sus estatutos, sin necesidad de violar ningún principio, comprar deuda pública de aquellos países más amenazados por los mercados, en particular de aquellos como España, que, insisto, no tienen un problema de deuda pública excesivo.
Lo segundo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es proporcionar liquidez en cuantías importantes, como lo hizo la Reserva Federal, con el fin de evitar la asfixia de algunas entidades bancarias. No solo en España, pero en España también tenemos un problema y muy serio. Y en el medio plazo, fortalecer la integración fiscal. Yo soy decidido partidario de más Europa. Yo creo que esta crisis no se solventa saliendo de la eurozona, aun cuando uno pueda tener la tentación de recuperar la peseta, devaluarla y tratar de crecer un poquito. No. Yo creo que lo que hay que hacer es caminar hacia los Estados Unidos de Europa, pero sobre bases de una integración fiscal, cuando menos, más democrática que la actual y más amparada en principios verdaderamente federales. Y un principio federal es la mutualización de las deudas. California está en una situación financiera peor que cualquier economía de la eurozona. ¿Alguien cree que a California la van a dejar despeñarse en Washington? No, porque hay unos Estados Unidos, porque California tiene mutualizada, porque hay un principio de solidaridad entre los distintos estados de la Unión. Por lo tanto, hay que mutualizar las deudas. Me da igual que le llamemos eurobonos u otra cosa, pero Europa tiene que tener un mercado de deuda pública en el que no haya diferencias como ahora entre Alemania, que se está endeudando al 0%, y España, que tiene que pagar el 6 y pico por endeudarse al mismo plazo que Alemania. No es de rigor. En segundo lugar, en el medio plazo, Europa necesita estimular el crecimiento. Y lo tiene que hacer con los 2 o 3 instrumentos a su alcance. Instrumentos comunitarios. Como he dicho, el Banco Europeo de Inversiones puede llevar a cabo inversiones en infraestructuras. Lo puede hacer sin aumentar el presupuesto comunitario, porque el Banco Europeo de Inversiones se puede endeudar en los mercados. El Fondo Social Europeo tiene consignaciones presupuestarias que puede anticipar y dirigir particularmente a programas de empleo juvenil, que sería un destino consecuente con sus propios objetivos. Pero en tercer lugar, hace falta que algunas economías cambien de política. Aquellas economías que no están en el centro del huracán, que se están beneficiando, que en cierta medida están haciendo negocio con la crisis de los otros, como es el caso de Alemania, tienen que estimular. Y pueden hacerlo de 2 formas, o de las 2 formas al mismo tiempo, siendo menos estricto con el déficit público, tolerando una mayor inversión pública en Alemania, o 2, probablemente más factible, tolerando incrementos salariales en Alemania, procurando que los salarios en Alemania crezcan a un ritmo superior al de otros países, para que la renta disponible de los alemanes les permita gastar e invertir más, venir a España y gastar más, aumentar en definitiva las decisiones de gasto en el conjunto de la eurozona. Ninguna de esas 3 decisiones son heterodosas. No sé si han caído en la cuenta de que no he mencionado ninguna decisión que altere los compromisos que tiene España con la Unión. Si pensáramos ya de forma un poco más ambiciosa, podríamos efectivamente señalar por qué el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal, o el Banco de Inglaterra, o el Banco de Japón, no compra deuda pública directamente a los gobiernos. Es decir, no solo no es prestamista de última instancia de los bancos, como es ahora, sino también prestamista de última instancia de los gobiernos. No estoy sugiriendo que pongamos fin
al saneamiento presupuestario de aquellas economías que tienen que seguir haciéndolo, pero sí, desde luego, y como primera providencia, a la flexibilización temporal de los objetivos de saneamiento. Pero no por nada, sino porque es imposible que Grecia, con una economía que se está contrayendo un 6,5% este año, pueda cumplir ningún objetivo de presupuesto. O España. El riesgo no es cumplir el propósito de enmienda. El verdadero riesgo es entrar en una situación anoréxica. Y sin crecimiento, como decía Jaime, no hay vida. Nada más y muchas gracias, ¿no?